Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Oye, que es la última ya, ¿eh? Bueno, ya veo que habéis oído hablar de filosofía, de poesía, de biotecnología, y ahora quiero hablaros un poco de unas ideas un poco más locas, un poco más descabelladas. Pero mira, antes de empezar, ¿por qué no os levantáis un poco así, os sacudís un poco? Venga, sin miedo, que no os veo, levantaos. Venga, ahí estiraos, venga, saltar un poco. Venga, sin miedo, ahí, muy bien, daros un abrazo. Un abrazo, sin miedo. Muy bien. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Mira, yo me llamo David y es un placer estar aquí con vosotros hoy. Y os voy a hablar de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Pero personalmente os quiero dejar con una idea que es importante para mí. Y la idea aquí es que la profesión, algo que vais a elegir ahora, es algo que no es más que una herramienta. Es algo para lo que vais a estudiar, es algo que vais a desarrollar en vuestro día a día, pero una profesión en sí no es un destino, no es una misión. Una misión es una serie de objetivos cuyo éxito es incierto y no existe una receta, no existe un libro de recetas que nos digan cómo llegar ahí. Y pensar en misión en vez de en profesión nos ayuda a liberarnos un poco de los límites y de los prejuicios que existen en nuestro entorno. Así que hoy, aparte de contaros mi historia y contaros mi misión personal, quiero animaros a que realmente busquéis misiones en vuestra vida y en vuestra carrera. ¿Pero por qué os cuento esto? Os lo cuento porque en la historia los grandes descubrimientos que han creado nuevas tecnologías, que han transformado industrias y creado nuevos productos, ocurrieron en cierto modo por accidente. No había ningún tipo de receta que diera paso a esos avances. Y los hombres y mujeres detrás de esos descubrimientos realmente tuvieron que enfrentarse a muchos obstáculos y a mucho rechazo. Un ejemplo muy famoso es Albert Einstein y su teoría de la relatividad, que realmente al principio causó mucha controversia y fue rechazada una y otra vez por la comunidad científica. A Einstein y a sus compañeros les tomó años de insistencia y de perseverancia para convencer a la comunidad científica de que realmente su idea era válida. Y si os imagináis a Einstein simplemente no haciendo eso y siguiendo el libro de recetas de la comunidad científica, lo más seguro es que no hubiéramos tenido una teoría de la relatividad. Y tecnologías que utilizamos hoy todos los días como el GPS no existirían. La misma historia ocurre en muchos otros avances, tanto grandes como pequeños, desde el radar, que fue un invento que fue rechazado por el ejército americano y que realmente, una vez adoptado, cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo ocurrió también con las estatinas, que son unos medicamentos que también fueron rechazados, pero que hoy en día salvan millones de vidas. Hace unos 10 años me decidí por estudiar la carrera de matemáticas. Y al terminar, al graduarme, encontré trabajo como matemático en un banco, en Boston, en Estados Unidos. Y yo estaba muy contento de eso, era todo un logro para mí. Y al cabo de unos meses, empecé a darme cuenta que en mi empresa no estaba permitido ser creativo. No estaba permitido desviarse de lo establecido, del libro de recetas. Y eso me frustraba mucho. Y al cabo de unos 3 años, dejé mi trabajo y me puse a estudiar un máster de inteligencia artificial. A los pocos meses me encontré con este artículo de prensa, escrito en el New York Times por un físico americano llamado Michio Kaku. Y hablaba del futuro. Y decía que en el futuro nuestro cuarto de baño va a tener muchos sensores médicos que van a estar midiendo nuestro estado de salud de forma continua y que van a poder detectar enfermedades con mucho más adelanto. Y dije, wow, increíble. Increíble. Ok, pero ¿cómo de lejos está esto? ¿O ¿realmente es posible esto hoy en día? Pues resulta que estos sensores de los que hablaba este señor, y daba un ejemplo también de un sensor que se podía instalar en el váter, un sensor que iba a medir que iba a detectar células cancerígenas en las heces cuando usamos el váter. Resulta que esos sensores,
cuestan hoy en día 100.000 euros. Así que ya me diréis vosotros quién va a pagar 100.000 euros por un váter. No, no es factible. Pero yo me quedé con la pregunta en la cabeza. Digo, ¿qué se puede hacer hoy en día con la tecnología que ya existe y a un precio barato para realmente llegar a esa misión, a la misión de medir el estado de salud en el baño? Y después de pensarlo un poco y de investigar, me di cuenta de que nuestro teléfono, y en particular nuestra cámara en el teléfono, se puede convertir en un sensor médico. ¿Pero para qué? Pues para lo mismo, para medir y caracterizar las heces de uno. Y sí, cuando digo heces, me refiero a mierda. Así que, muy contento, me fui con esta idea a un grupo de médicos, les contesto, y me dijeron, David, no, esto es una locura, no tiene ningún sentido, deberías hacer otra cosa. Pero yo sabía, yo estaba convencido de que esto tenía valor. Así que, pero dejadme ilustraros un poco esto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué tipo de animal? Bueno, bien. Esto es un wombat, es un tipo de marsupial. Y resulta que hay algo muy interesante en este animal. Aparte de ser muy mono, sus heces son cuadradas. Fascinante, ¿verdad? Pues resulta que eso se debe a la estructura de músculos dentro del intestino del animal. Y esta misma idea se puede aplicar a los humanos. Si estamos enfermos, nuestras heces cambian. Si estamos saludables, son distintas. Y eso se puede medir. Y resulta que hoy en día existen algoritmos de inteligencia artificial que nos pueden permitir hacer ese tipo de análisis en imágenes. Y eso hicimos. Teníamos que desarrollar primero un prototipo para convencer a la comunidad científica de que esto era válido. Y no sé si lo sabéis, pero los algoritmos de inteligencia artificial dependen de muchísimos ejemplos para entrenarse. Así que, como no existe una base de datos de imágenes de heces, hicimos nuestras propias heces, usando plastilina. Y tened en cuenta que eso no está en el libro de recetas de la comunidad científica, ¿vale? Y eso es lo importante. Y desarrollamos un algoritmo que permitía y que podía entender las diferentes características de estas heces. Y ahí lo tenéis. Ahí está funcionando. Este era nuestro primer prototipo. Una inteligencia artificial que sabe decirte qué tipo de mierda tienes. Con esto fuimos a la comunidad de médicos, que nos animó a continuar desarrollando esta tecnología. Y después de unos meses de trabajo y de haber lanzado una campaña para colectar imágenes reales de heces, os quiero enseñar un vídeo de cómo funciona esto. Ya para terminar os quiero dejar con un mensaje final, y lo primero es que recordéis que sois afortunados, que podéis elegir lo que vais a hacer en vuestra vida. Así que elegid bien, elegid lo que os apasione y no lo que otros piensen que os conviene. Y finalmente, rodearos de gente que es distinta para daros cuenta de vuestros propios prejuicios. Y con eso, muchas gracias.